diciembre se conmemora el Día de los Santos Inocentes, pero es necesario saber cuál es la historia y por qué se realizan bromas en ese contexto. Así que vamos a darle los detalles. El 28 de diciembre de cada año se conmemora el Día de los Santos Inocentes. Según la historia cristiana, estos son los niños asesinados en Belén por mandato del rey Herodes, quien buscaba dar muerte a Jesús recién nacido. Primero, no tiene nada que ver realmente el origen actual con lo de las bromas, sino que es según el Evangelio de San Mateo, donde menciona que los reyes fueron a hablar con Herodes el Grande y él les quiso sacar información de dónde estaba realmente el niño Jesús. Sin embargo, ellos le dijeron que iban a regresar y le iban a dar la información. Nunca lo hicieron. Se fueron por otros caminos y Herodes se quedó entonces burlado, digámoslo así, y fue que inició la matanza de niños menores de 2 años. Es decir, a todos los niños menores de 2 años iban a matarlos porque alguno de ellos iba a ser el Mesías. En el marco de esa conmemoración han surgido distintas prácticas que en la historia se han arraigado en los países de América. Entre estas, bromas que simulan la inocencia de aquellos niños en quienes caen en ellas. Durante los descansos que había del día del nacimiento del Señor a un año nuevo, entonces no había nada que hacer y a alguien se le ocurrió entonces empezar a disfrazarse y a utilizar una serie de subterfugios, etcétera, y esto se volvió una llamada la fiesta de los locos. En un principio entonces se disfrazaban, decían cosas en contra de los políticos, de los sacerdotes, etcétera, etcétera. Sin embargo, esto fue degenerando a tal punto de que ya había muertos en esto, era un Sodoma y Gomorra esto. Y cuando llegó Felipe II al trono de España, lo prohibió. Quedando entonces todo esto de las bromas que eran hechas para los llamados ingenuos. Eran bromas para ingenuos. Aunque al inicio este tipo de juegos eran sencillos y de buena voluntad, estos se han degenerado al grado de llegar a bromas muy pesadas. Primero, las bromas eran en el sentido de que te robaban algo de tu casa y el 6 de enero te lo devolvían. Cosas así eran. ¿Y dónde está mi cojín? El 6 de enero aquí está tu cojín, por inocente, por la inocentada, entonces, perfecto. Pero esto fue cambiando a tal punto de que ya había que estar listo porque el 28 iba a haber bromas definitivamente. Pero con el correr del tiempo se pasaron a tal punto que ha habido muertos por estas llamadas bromas de los inocentes. Pero actualmente ha ido en merma esto de los inocentes, de las bromas de los inocentes, si te das cuenta. Ahora ya no es tanto como años 80 todavía, 90 inclusive, todavía había bastantes bromas. Y hay personas, por ejemplo, que toman como broma el llamar a los bomberos y decir que hay un incendio. Esto no se debe hacer, por ejemplo. Con el transcurso del tiempo, estas prácticas han ido mermando. Sin embargo, aún existe quien busque engañar a alguien durante este día. Quienes fomentan la tradición recomiendan que estos juegos sean con buena voluntad y sin buscar afectar a nadie.